Ya pude, muchas gracias. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. No sé si me escuchan bien. No Sí, sé Pablo, por qué, se te Sí, escucha bien. escucho. no sé por qué no se ve bien la imagen, pero bueno, vamos a comenzar. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta antes de iniciar. No. Bueno, denme un segundo para comenzar a compartir la imagen. A ver, voy a cerrar mi cámara porque no sé por qué se ve. A ver, listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los seres sobrenaturales del México antiguo y por México antiguo nos vamos a restringir a el altiplano central, propiamente a los nahuas. Sabemos que diferentes culturas observaban diferentes aspectos y hay una cuestión muy interesante, como lo que decíamos la sesión pasada, no solo se quedan en, digamos, como seres pues que se van a restringir al pasado. Algunos de ellos incluso van a permanecer en la conciencia o el espacio colectivo a lo largo de los siglos hasta el presente. Y esto es muy importante. Recordemos que estos personajes tienen un carácter simbólico, es decir, tienen pueden representar diferentes aspectos del ser humano y por eso pueden ser utilizados por diferentes culturas o diferentes momentos de la misma cultura y resignificarse a lo largo de la historia para aprovechar su potencial simbólico. Bueno, ¿les parece pues, si primero hablamos un poco sobre estas apariciones y después tratamos de darles una interpretación, una explicación? Hay que distinguir en el México prehispánico y en la época contemporánea también una serie de aspectos importantes. Si ustedes van a observar a lo largo de las diferentes pues narrativas, las diferentes fuentes, que hay algo que se puede llamar como los agüeros, los augurios,
aspectos que van a como anunciar ciertas calamidades, ciertos elementos de carácter negativo que va a sufrir la comunidad. Si bien podemos decir que hay una relación con lo sobrenatural, estos no necesariamente son personajes de carácter sobrehumano o sobrenatural. Por ejemplo, el caso del Huacli, y nos dice el Códice Florentino, y sucedía que reía a carcajadas el Huacli de los comerciantes, mercaderes, caminantes, decían los antiguos. Quizá con algo se enfrentarán, quizá el río les llevará las cosas, o quizá caerán en manos de algunos maleantes, ladrones, bandidos, salteadores, saqueadores, irán a caer en sus manos, los robarán, los despojarán del todo, los saquearán, los asaltarán, o quizás algunos caerán por tierra de cansancio, caerán ya se arrojarán al suelo, o quizá los devorará una fiera. Serán comida de fiera, serán la comida de las fieras, así acontecerá. O quizá en algún lugar vendrán a ser acorralados en guerra, ya se enfrentarán al enemigo. Si se fijan aquí, más que haber un carácter sobrenatural, están anunciando como una suerte, como algo que va a suceder. Y por eso no integré aquí a una de las cosas más famosas, el famoso tecolote o el búho, porque no es un elemento sobrenatural, es un personaje que está anunciando cosas que van a suceder, que se vuelven como augurios. Esto sí es importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque este tipo de augurios aparecen en diferentes momentos. Por ejemplo, aparece el tecolote, aparecen los ratones, aparece el cara de niño o pinahuasli, el zorrillo también. El zorrillo también era visto como algo negativo. Las hormigas, los ratones, cosas por el estilo. Y en ese sentido hay una relación entonces con el personaje y algo más. Hay algo más detrás de ello. Bueno, voy a entonces a concentrarme ahora en los elementos que sí podemos llamar sobrenaturales y están relacionados con algo en particular. Denme un segundo. Listo. Muchas veces y en diferentes fuentes ustedes observarán, por ejemplo en el Códice Florentino, les voy a compartir un texto que se llama Augurios Abusiones del Códice Florentino. Entre ellas vienen estos augurios de los que acabamos de hablar y algunos de estos elementos de apariciones sobrenaturales como el que les compartí para que pudieran revisar. Y no sé si vieron, ¿qué dice el texto? Si alguien lo pudo leer, ¿quién es este personaje? ¿Quién es el hacha nocturna? ¿O qué es el hacha nocturna? Es el señor Tezcatlipoca. Este es Catlipoca. ¿Y qué está haciendo este personaje? ¿Cuál es la función de este personaje? Pues es que como, o sea, primeramente como que está probando a los A la diversos, gente. a la gente, ajá, a ver, ahora sí que a ver quién aguanta más, ¿no? Ok. Bueno, vamos a darle una pequeña leída, y esto es muy importante lo que nos dice Karen. Y era el agüero, se agoraba, se tenía por sabido el augurio llamado hacha nocturna. Se hacía oír cuando en la tierra del todo se había echado en sueños, cuando todo el mundo estaba durmiendo, cuando ya nadie hablaba en voz alta, cuando los sacerdotes iban a hacer penitencia, cuando iban a colocar ramas de oyamel como ofrenda en sus lugares de penitencia, sobre las montañas, y por donde quiera que iban, se hacía oír como si alguno cortara algo, como si cortaran madera. Muy lejos se iba a oír, muy amenazador. Iba a espantar a la gente, a hacerla desmayar. Así se decía que el hacha nocturna dizque era él, dizque representaba a Tezcatlipoca, que se burlaba de la gente y la espantaba. Decía que si quien oía esto había padecido trabajos y conocía su corazón, si no era asustadizo, si era mancebo con fortuna, enseguida se le arrojaba, se presentaba, ya no lo dejaba para poder verlo,
para retarlo como hombre. Forcejeaba con él, luchaba con él y lo seguía, lo perseguía, iba tras él haciéndolo correr para alcanzarlo y ver cómo era su aparecido. Así decían que quien lo alcanzaba veía que con dificultad podía apaciguarlo. Insistentemente lo perseguía, lo hacía estar por todas partes, en todas partes lo andaba cazando. Cuando lo había fatigado en alguna parte del camino lo esperaba y así lo veía. Lo estaba mirando, que era como un hombre con el cuello cortado, con el cuello incompleto, con el cuello dañado y el pecho abierto y la entraña partida. Y dicen que lo que sonaba era su pecho, como si se juntaran sus bordes, como si se cerrara constantemente su abertura, como si se cerrara constantemente una cosa con otra, como si castañeara. Y aquel a quien se había parecido, ya fuese un sacerdote, ya un guerrero animoso que hubiese padecido trabajos, tan pronto como lo alcanzaba y contemplaba, le buscaba el corazón, se lo arrebataba deprisa y se lo hacía para arrancarlo, lo apretaba reciamente con la mano, lo cortaba y le pedía que le diera algo, que le hiciera una dádiva, que le hiciera alguna merced, tal vez riqueza, quizá poder para cautivar enemigos, tal vez virilidad, o tal vez pobreza, quizá el palo para labrar la tierra y el metacapal. Y así se decía que era esto todo lo que había merecido, lo que había hecho su recompensa. Y así le hablaba, contestaba el aparecido, amigo nuestro, colibrí, enemigo, ¿qué me dices? ¿Qué deseas de mí? Déjame, yo te daré lo que quieras. Y entonces lo nombraba, lo llamaba por su nombre, cualquiera que fuese su nombre de noble. Y el nombre que lo había encontrado le decía, el hombre que lo había encontrado le decía, no te dejo, que yo te he cautivado. Y a eso le contestaba, he aquí una espina, te la doy, déjame ir. No se aficionaba a ella, no la miraba bien el de esforzado corazón, solo lo dejaba si le entregaba 3 o 4 espinas que cubrían, que significaba su destreza en la guerra, que no se esforzaría en vano, que se afamaría cautivando tantos enemigos como espinas había tomado. Con esto se hacía merecedor ahí de lo que daba alegría y consolación sobre la tierra. Las flores, el tabaco, la riqueza, el manto, el besote largo y el colgajo de plumas. ¿Qué nos dice el cuerpo de Tezcatlipoca? Cuando se aparece, ¿cómo es? Aquí hay una pequeña ilustración del Códice Florentino. Vamos a regresarnos. ¿Qué se les aparece? ¿Qué es Un el hacha nocturna? decapitado. Un decapitado, ajá, pero además de eso, Tiene abierto el corazón, bueno, el pecho. el pecho. Es un sacrificado. Es alguien que es un sacrificio, es una ofrenda, es el cuerpo de una ofrenda que todavía no ha terminado de hacerse. Tan no se ha terminado de hacer que no le han extraído el corazón. El que le va a extraer el corazón es la persona que es valiente y que se arroja. Este personaje va a desaparecer. Como tal, el hacha nocturna va a desaparecer, pero no va a desaparecer la acción que hace. ¿Qué es lo que hace el hacha nocturna? ¿Para qué se aparece? Ya dijimos que para probar a la gente. Muy bien, ya dijo Karen. ¿Y para qué más? O sea, ¿cuál es la finalidad de que se aparezca? Es también dar algo a la persona que se le apareció. O sea, los prueba, pero también les ofrece algo. Les ofrece riquezas. Va a desaparecer como tal esta prueba. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que en la tradición católica puede dar riquezas y cosas buenas? El diablo. No. Dios. Dios. Exacto. Va a servir esta figura después para configurar nuevas narrativas que permitan la evangelización.
¿Cómo? Pues se te va a aparecer y te va a prometer cosas buenas y te va a prometer riquezas, te va a prometer que vas a ser muy afamado, que vas a tener mucho dinero, pero aguas, porque el único que te puede dar eso es Dios. A diferencia entonces del mundo católico, aquí era como, no, pues hay que, si se te aparece es algo positivo, porque tú vas, te le enfrentas y tienes algo bueno. Y en el mundo católico es una tentación. A eso me refiero con que la misma figura adquiere diferentes sentidos y diferentes elementos con respecto a la cultura que la está utilizando. Porque Tezcatlipoca generalmente aparece como un negro, ya sea de negro, digamos como cuerpo, piel negra, piel oscura, o también llega a aparecer con vestimenta negra. Y hay muchas narrativas que nos hablan de personajes negros que se les aparecen a las personas. No me refiero a negros de color, me refiero de vestimenta negra. Y hay uno en particular, el charro negro. También aparece un gigante, que también es Tezcatlipoca. Nos dice en capítulo 11, donde se habla del augurio, de lo que se tenía por agüero, cuando en la noche veían hombres elevados gigantes. También se agoraba de los hombres elevados cuando en la noche se dejaban ver de la gente. Se dice que son su nahual, su transformación del dueño de todo, del dios Tezcatlipoca, que en esta forma se burla de la gente. Cuando se dejaba ver de alguno, así agoraban, quizá ya moriría en la guerra, quizá ya sería llevado, y quien está esforzado, animoso, de destino endurecido, ya no lo dejaba. Lo cogía, forcejeaba con él, le requería espinas, con esto buscaba la virilidad, la pasividad de tomar cautivos. Y se dice que quien era necio, nada agudo, nada cuerdo, en cuanto lo veía, solo lo escupía o le arrojaba excremento, y por eso Tezcatlipoca no le hacía bien alguno. También lo menospreciaba, lo afligía con alguna pobreza, así lo apedreaba, así le enviaba una gran pérdida, o quizá le hacía conocer el palo para labrar la tierra, el mecapal. Es muy interesante que aparezca Tezcatlipoca como un gigante, y además lo que nos dice el texto es su nahual, su transformación. Aparece por primera vez ahorita en estos textos una palabra que nos va a resonar y que esa sí ha sido heredada, un personaje que nos ha sido heredado de la época prehispánica y que aparece en todo el territorio mesoamericano, el nahual. A partir de este texto, a partir de estas pequeñas líneas que nos dicen sobre el gigante, ¿qué es un nahual? O mejor, vamos a empezar al revés. Para nosotros, ¿qué es un nahual? Seguramente han escuchado muchas historias, su abuelo seguramente peleó con los nahuales en el monte o en algún... ¿Qué es el nahual o quién es el nahual? Una persona que tiene la capacidad de transformarse o, bueno, es que más que transformarse, tiene otro animal y su alma, sí, su espíritu se va al animal mientras él está como en un estado dormido o algo así. Ok, pero nada más, o sea, nada más se transforma ya. Pues comparten características, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, mi primo nunca había nadado y después fuimos, no sé, a un lago y se metió y nadó y resultó que su nahual era un cocodrilo o algo así. Ok, pero digamos que esa es otra parte del nahualismo, que sería como el que comparte tu entidad anímica. Pero este personaje, estamos hablando de este personaje con el que hablamos, con el que aparece en muchas narrativas en diferentes pueblos, que sí tiene esta transformación, tiene esta capacidad de transformación, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué se transforma? ¿Para qué se transforma? Si ustedes quisieran explicarle a alguien más qué es un nahual, digamos, alguien de, no sé, alguien de Asia o Europa que no conoce México, ¿cómo le dirían? Bueno, pues un nahual es esto.
¿Cómo le explicarían el nahualismo? Por ejemplo, yo he escuchado que un nahual se puede convertir en un animal resistente para caminar largas distancias, por ejemplo, en un caballo, en un perro, no sé. ¿Ok? ¿Pero para qué hace Bueno, eso? pero, O sea, eso... Sí, adelante, Karen. perdón, sí, también es una persona que de alguna manera llega a ofrendar o a rechazar una parte de él, del humano, para poder tomar la parte del animal, no solo del animal, sino de la, vamos a decir, de la divinidad, del deidad o como le queramos llamar. Ok. Bueno, una parte que se les está yendo y que es como la más famosa de los nahuales es que los nahuales son brujos. Y en la tradición contemporánea los suelen llamar pactistas. Pues dicen, no, pues es que ellos tienen pacto con el diablo, ¿no? Llegan a decir que ellos, incluso que niegan a la Virgen, que niegan a Cristo, que niegan a Dios. Bueno, el nahual originalmente, aquí entonces, como lo estamos viendo, en realidad no necesariamente es un humano. Lo que nos está diciendo este texto del nahual no es un humano. Es un dios que tiene la capacidad de convertirse en algo. El nahual entonces, o el nahualismo, implica que algo del cosmos puede convertirse en otra cosa. En este caso, el gigante, o mejor dicho, Tezcatlipoca, se convierte en un gigante, o se convierte en algo que no tiene un cuerpo humano completo, que es el hacha nocturna. Es decir, esta capacidad de presentarse, de revelarse como diferentes aspectos. También como un envoltorio humano. 12º capítulo, donde se habla de otra cosa que se tenía por augurio. Su nombre era envoltorio humano de cenizas. También era augurio de la gente, se tenía por augurio el envoltorio humano de cenizas. Así se dice. En verdad es su nahual, su transformación, su revelación de Tezcatlipoca. Cuando era visto, solo iba rodando por el suelo, iba gimiendo de dolor, iba quejándose constantemente. Quien lo veía agoraba que ya moriría, quizá en la guerra, o quizá solo moriría en su tierra, o quizá le sucedería algo malo que le vendría encima. Y quien era bien animoso, quien se renombraba atrevido en la guerra, si se preparaba a sí mismo, se ataviaba, se aderezaba, entonces se resolvía en la noche a buscar al nahual. Por todas partes andaba persiguiéndolo en todos los caminos, andaba de noche, andaba muy de noche buscándolo. Quizá en alguna parte algo se le aparecería, y así le pediría su dádiva, su don, espinas, y si se le aparecía en esta forma, lo buscaba, arremetía contra él, lo agarraba, forcejeaba contra él, ya no lo dejaba, lo hacía hablar, le decía, ¿quién eres tú, bellaco? Háblame, no dejes de hablar, que ya te aprendí, no te dejaré. Pues de largo tiempo que así lo mantenía, le hacía hablar. Un envoltorio humano, tengan en cuenta ustedes que el envoltorio humano es esto. Cuando le hablaba, le respondía, si ya lo había desconcertado. Quizá ya está a punto de amanecer. Le decía, déjame que me dañas ya. Te daré lo que quiera tu corazón. ¿Qué me darás? Le decía. Y he aquí que te doy una espina. No acepto, no la recibo. ¿Qué haré? 2, 3, 4 le da. En verdad, ya no lo deja. Entonces le da gusto, le da satisfacción, le dice, todo te doy. Riqueza, serás glorioso en la tierra. Entonces lo deja. Que en verdad encontró lo que buscaba su corazón, por lo que anduvo suspirando, por lo que anduvo afligido, etc. ¿De qué nos habla este tipo de apariciones? Porque si bien son apariciones fuertes, incluso hay otra forma, otro nahual de Tezcatlipoca, que dicen que solía aparecerse cuando andaban caminando, oían como castañar cosas, como que pegaban, y cuando volteaban era un cráneo flotando que los estaba siguiendo y los andaba molestando, y lo mismo tenían que hacer, ir a buscarlo, ir a perseguirlo.
O bien, si era una persona muy asustadiza, se escondía. Entonces, Tezcatlipoca, si se dan cuenta, es muy burlón, se burla de la gente. De hecho, a veces dicen que se reía de la gente directamente. Y a partir de esto, los molestaba. Pero, ¿qué tipo de relación hay entonces en este tipo de, digamos, de narrativas con estos personajes? ¿Qué tipo de relación hay? Porque si pensamos en nuestras narrativas, siempre hay una relación en la que, pues nosotros, por lo menos en la época contemporánea, pues la persona que sufre esto, sufre espanto, siempre se queda dañada, queda marcada, trata de huir de esto, es asustadiza, busca cómo evitarlo, busca el contacto o busca volver a encontrarse con estas cosas, busca el contacto, perdón, con lo sagrado que le permita, digamos, con alguna religión que le permita enfrentarse a este tipo de apariciones. Pero, ¿qué tipo de relación vemos aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de relación se ve aquí? ¿No les llama la atención que ellos se enfrenten directamente a este personaje? Si se dan cuenta, hay una relación de igualdad. El ser humano y este personaje tienen una relación de igualdad. Tan tienen esta relación de igualdad que se pueden enfrentar, que puede atrapar al Dios, que puede negociar con él directamente. Eso se pierde con la evangelización, porque con la evangelización el único que tiene poder contra todo esto es Dios. Los seres humanos no. Porque si se fijan, no hay una oración o algo que invoque a otro Dios. No se está invocando a otro Dios para contrarrestarlo. Es el ser humano mismo quien lo enfrenta directamente. ¿Qué es lo que le da la fuerza? Su valor. El valor es lo que le da la fuerza para poder derrotar a estas cosas. También nos dicen, y también se tenía por augurio si aparecía la llamada espaldilla, cestillo de mazorcas. En Acolhuacán se le llama la eternamente aplastada. Así era llamada. Decían que solo allí, en los lugares en que orinaban, en los basureros, se aparecía a la gente. Y si alguno tenía deseos de orinar y salía solo en la noche, ya hubiera luna, ya estuviera oscuro, entonces se le aparecía. Con esto anunciaba augurio de muerte. A quien se le aparecía le auguraba que moriría o que algo le sucedería. Pero si ninguna de estas cosas le sucedía, solo lo atemorizaba y hacía la vista semejante a una niñita muy pequeña, niñita chiquita, nada madura, solo crujidorcilla, chapoteadorcilla, enanilla, nalgoncilla, peluda, tenía vestido de pelo, tenía colgajos de cabello, y bien le crecían hacia atrás, caía su cabello, su vestido de cabello, y así caminaba. Solo en la superficie de la tierra iba andando, iba lentamente. No le puede decir el que la ve aparecer, si la sigue frente a él desaparece. Así se burla de él. Otra vez en otro lugar, acá se aparece, allá le sigue, quiere asirla, se va perdiendo. Solo así cesa por miedo la persecución. Cesa la persecución por cansancio. Se ve defraudado en su intento. A diferencia del otro, que sí lo puede atrapar, a esta no la puede cautivar. Pero vamos observando una cuestión importante. ¿Dónde aparecen y cuándo aparecen estos personajes? La mayoría, o todos los que hemos visto hasta ahora, aparecen en la noche. Y esta nos da un elemento importante, que aparece en los lugares donde se orina. ¿Qué relación hay entre la noche y el lugar a donde se va al baño? O donde hay basura. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro de los elementos que aparecen y que es muy interesante es el famoso aguizotl, que en algunas partes lo traducen o lo llegan a señalar como una nutria. No es una nutria, no había nutrias aquí, pero es un animal que parece un perro,
nada, tiene la capacidad de nadar y tiene en la cola, en la punta de la cola, una manita con la que ahogaba a las personas. Pero nos dicen de dónde viene. En las cuevas acuáticas, en las profundidades del agua, vive, tiene su casa. Y al que llega a su entrada, o quizá donde se encuentra en el agua, enseguida lo ala. Se dice que lo hunde, lo sumerge, lo lleva a su hogar, lo mete a la profundidad. Así lo agarra con su cola, así lo irá a coger. Y cuando lo agarra, para que ninguno baje hasta él, a atemorizarlo, enseguida mueve el agua, está sangoloteando, hace borbollones, hace espumas. Lejos llega el agua, viene a tenderse su espuma, gotea mucho, se extiende la espuma. Los peces, los huiles, los amilotes, perdón, las ranas, muchos van a salir. Tiemblan los peces, van a saltar las ranas, las tecalas. Siempre se va el sumergido. Y algunas veces lo levantan a la superficie el aguizotl o la serpiente negra. El sumergido ya no tiene ojos, ni dientes, ni uñas. Todo se lo rasparon hasta la piel, pero su cuerpo no está entonces en alguna forma desollado, en ninguna parte. Solo tiene su cuerpo cardenales, como producidos por el roce del agua, como si alguno lo hubiera apedreado, lo hubiera llenado de cardenales, y dice que el sumergido había sido de buen corazón, por eso lo llevaban los dioses allá al Tlalocan. Quizá porque había guardado jades, dice que por esto se disgustaban los Tlaloque, porque dice que el jade es su cuerpo, quizá su destino, por esta razón era sumergido, pero dicen que también iba allá, al Tlalocan, allá era enviado, así otra vez viviría regocijado. Los parientes decían que había recibido su merced, su venerable hijo, porque había ido allá al Tlalocan. Y dice que ellos se enriquecían, dice que se hacían acreedores de maíz, bledos, chía, etc. Y aquí otra cosa en la que erraban. Dice que si alguno había sido sumergido, también así le acontecía a algunos de sus parientes. Quizá también podría ser mucho. Sumergidos, perdón, o les caería a un rayo. Así irían también al cielo llamado Tlalocan. Por esto vivían precavidos, no se bañaban mucho. Y tal es la maldad del animalillo que cuando nadie cae en sus garras, cuando nadie sumerge, entonces viene a mostrar los peces, los huiles, los amilotes, las ranas, tiemblan, van a saltar las ranas. Y en verdad, algunos peces andan arrojándose a la sequedad de la tierra, los peces blancos. También así lo hace la serpiente negra y el dueño de red. Como codicia los peces que ve, enseguida piensa sacarlos con la red, pesca alegremente con la red, dice que pone el manto en los pescados y es sumergido. Aquí hay una cuestión muy interesante. En los otros dos casos, o en los otros casos que acabamos de observar, los personajes que aparecían están relacionados con Tezcatlipoca. Pero el aguizotl, ¿a quién está relacionado? Aquí vemos que ya no es Tezcatlipoca el que aparece. ¿Quién aparece? No es Tezcatlipoca, es alguien más. ¿A dónde se los lleva? La loca, ¿no? Tlaloc. Exacto, con Tlaloc. Se los lleva al Tlaloc. Entonces, este es un servidor de Tlaloc. Es un animal que sirve a Tlaloc. Posiblemente, no estoy muy seguro, pero posiblemente él sea un nahual de Tlaloc. Otra figura que aparece es las famosas tzitzimime o los tzitzimit. Nos dice el Códice Magliabenciano. Esta es una figura que ellos llaman tzitzimit, que quiere decir una saeta y lo pintan como a un hombre muerto ya descarnado, sino solo entero en los huesos y lleno de corazones y de manos alrededor del pescuezo y de la cabeza. Dicen que estos personajes bajaban en el día Sequiahuitl y bajaban a molestar a la gente, o también bajaban en el fin de los tiempos, o cuando se hacía el ritual del fuego nuevo, ellos podían, ellas podían descender y atacar a la gente en ese momento. Nos dice, según Tezosomoc, lo traduce como fantasma vivo bajado de las nubes.
Dios de los aires que traía las lluvias, aguas, truenos, relámpagos, rayos, ángel del aire. Esto es muy importante porque entonces, si bien es alguien que es potencialmente negativo, también tiene una potencialidad positiva. Bajado de las nubes, de los aires que traen las lluvias, aguas, truenos, relámpagos, rayos. Es un personaje que tiene una dualidad. Puede atacar, pero también puede generar un beneficio. Si se fijan, todas las apariciones traen esta dualidad. La de Tezcatlipoca asusta a la gente, pero también si tú te enfrentas, te da riqueza. En el de Tlalocan, la persona es absorbida, sí, pero lo llevan al Tlalocan. Y los parientes se vuelven ricos. Y este personaje ataca, destruye, molesta a la gente, pero también trae cosas tan positivas como las lluvias, el agua, el trueno. Está relacionado a otros personajes que son las famosas Siguapipiltin. Recuerden ustedes cuando una mujer moría durante el parto, era considerada una Siguapili, una mujer noble. Ellas iban a ayudar en su recorrido al sol para entrar al inframundo, y nos dice Sagún, estas Siguapipiltin eran diosas, 5 eran sus imágenes de piedra. De ellas se concluía que odiaban a la gente, que se burlaban de la gente. Así, si embrujaban a alguno, se hacía perverso, se le torcían los labios, se le torcía el rostro, se le inutilizaba el brazo, se le paralizaba el pie, se le amortecía el pie, se le torcía la mano, se le salían las babas. Así se decía, se hace rival, se enemista con él, las mujeres nobles, las habitantes de las encrucijadas. Por esta razón, los padres y las madres decían a sus hijos, no salgas, llegan a la tierra, bajan las mujeres nobles. Las Iguapipiltin están asociadas, algunas de ellas, con seres celestes o que tienen la capacidad de volar, como los guajolotes. ¿Cómo saben, en el mundo contemporáneo, cómo saben cuando alguien ha sido atacado por una bruja? Todos conocemos un caso de, ay, mira, ya tal, cuando era chiquito, cuando era niña, los atacaron le atacó la bruja. ¿Cómo lo saben? Karen, creo que a lo mejor tú tienes más. ¿Cómo sabes cuando alguien ha sido atacado por una bruja? Cuando un bebé ha sido atacado por una bruja. Pues porque, bueno, generalmente no pueden conciliar el sueño, están muy chillones, no comen bien Muy y bien. empiezan obviamente a adelgazarse. Muy bien. Y también en algunos casos no pueden comer, no pueden tomar, no pueden tomar, o sea, no pueden alimentarse de la mamá. ¿Por qué? Porque han sido dañados. Algunos quedan con secuelas de carácter mental, de carácter físico. Porque las Iguapipiltin, las Tzitzimit, estaban ligadas a estos personajes que pueden transformarse eventualmente y comer, alimentarse de los niños. ¿Pero por qué se alimentan de los niños? Ahorita lo vamos a ver. El signo decimonóno se llama Cuahuitl, perdón. Decían que este signo no era mal afortunado y que en él descendían las diosas llamadas Iguateteo a la tierra. Decían que no descendían todas, sino las más mozas, las más jóvenes, y aquellas eran más empensibles y más temerosas y hacían mayores daños a los muchachos y muchachas, y se embestían en ellos y los hacían hacer visajes. Y por esto, en este signo adornaban los oratorios edificados a honra de estas diosas por las divisiones de la calle y los caminos, con espaldañas y flores, y los que habían hecho algún voto a reverencias de ellas, cubrían las imágenes de ellas con papeles este día y ofrecían los papeles manchados con uli, y otros que cubrían sus imágenes ofrecían comida y bebida.
Por eso, esta ciguateteo, recordemos que son mujeres que han muerto durante el embarazo, cuando se realizaba el ritual del fuego nuevo, nos dicen que, según que las preñadas se enmascaraban con hojas de maguey, tomaban sus máscaras de maguey el último día del siglo y las encerraban en los graneros porque eran vistas con miedo, y ya se decía. Dice que si no enciende el fuego en el encendedor, también ellas se comerán a los hombres, se convertirán en fieras. Y los niños también eran enmascarados con hojas de maguey. Ninguno podía dormir, ni cerraba los ojos, ni pegaba los ojos, ni juntaba los ojos, porque sus padres y sus madres lo estaban despertando, lo estaban golpeando, le estaban dando codazos, lo estaban llamando, lo despertaban, lo golpeaban, lo codeaban, porque si se dormía, dice que se convertirían en ratones, se hacían ratones. Estos personajes no solo aparecen en la noche o en el momento de el fin del fuego, del ritual del fuego nuevo. Hay testimonios de la caída de Tula y la caída de Tenochtitlan donde aparece. Por ejemplo, en la caída de Tula se habla de un gigante que matan y que luego el cuerpo está hediondo, está putrefacto, y que ellos cuando tratan de moverlo, el olor afecta a los toltecas y empieza a dañarlos. Se habla de viejos que aparecen, por ejemplo, hay una relación entre Tezcatlipoca mismo, que se convierte en un anciano para llevarle pulque a Quetzalcóatl, una mujer vendiendo banderas. Nos hablan de una mujer que está vendiendo banderas para los toltecas y que los toltecas, después de comprar su bandera, vayan a morir en la piedra de los sacrificios. El togüenyo, que es otra forma de Tezcatlipoca, que es un huasteco desnudo, que aparece también en la caída de Tula. También aparecen las sequías. En el caso de los mexicas, aparece una columna de fuego, entre otras cosas. Aparece un anciano también en algunas de las fuentes, que es Tezcatlipoca. Por supuesto, aparece Cihuacóatl, que brama en el aire. Aparece un ave con un espejo de obsidiana en la cabeza, o el ave espejo, perdón, también. Y aparece una hambruna previa a la destrucción completa de Tenochtitlan. Nos dice el Códice Florentino que en su tiempo del mismo Moctezuma, bueno, primero la parte de la historia de los mexicanos, perdón, la historia general nos dice, esta señal o pronóstico es que se oía en el aire de nombre una voz de mujer que decía: oh hijos míos, ya nos perderemos. Algunas veces decía: oh hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Y el códice nos dice, en su tiempo del mismo Moctezuma, el diablo que se llama Cihuacóatl, de noche andaba llorando por las calles de México, y lo oían todos diciendo: oh hijos míos, que ha llegado vuestra destrucción. Y otras veces decía: hijos míos, ¿dónde os llevaré? Porque no os acabéis de perder. Y cuando vemos las descripciones de Cihuacóatl, en las descripciones de los dioses, nos dicen que daba prodigios a la gente, les daba miseria, porque se decía que le daba a la gente el huictli, el mecapal, es decir, algo para trabajar. Por esta causa bajaba el trabajo agrícola. Por la noche andaba llorando, bramando, andaba gritando el presagio. ¿Por qué aparecen estos personajes en esos momentos? ¿Por qué aparecen ¿Por qué aparecen en la caída de Tula, en la caída de Tenochtitlan, en el ritual del fuego nuevo y durante la noche? Y en el tiradero de basura. ¿Qué tienen en común todos esos lugares? Es pregunta para ustedes. ¿Qué tienen en común el tiradero de basura, Tula o la caída de Tula, la caída de Tenochtitlan, la noche? ¿Qué tienen en común todos esos lugares? Porque deben tener algo en común para que ellos puedan manifestarse en esos espacios. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Otra Puede vez? ser que tienen Adelante. una proyección del nuevo, como un nuevo sol.
Puede ser, bueno, en el día es eso, digamos, está viendo un nuevo sol, en el día, en el, Pues digamos, en la noche. que Adelante, no son Ignacio. cosas agradables, que por ejemplo el basurero pues, no es agradable y mucho menos la derrota de las ciudades. Ok, digamos que no es algo agradable, que está, es una proyección de un nuevo sol. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común? Otra vez, el basurero, la noche, la caída de Tula, la caída de Tenochtitlan y el ritual del fuego nuevo. ¿Qué tienen en común todo eso? Comparten algo y por eso se aparecen ahí. Ya nos dio Ignacio y Canan dos aspectos que comparten. No es un momento, digamos que no es un momento positivo, es un momento, digamos, desagradable en algunos casos. Y en otro caso, nos dice Karen, van a hacer un nuevo, o va a salir un nuevo sol, o más bien se está ocultando el sol. No sabemos si va a salir o no. ¿Puede Adelante, ser Miguel. relacionado con el fuego? Sí, 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 pero también con algo más. ¿Qué pasa? O sea, vamos a dividir entonces, tenemos algo relacionado con el sol, tenemos algo relacionado con el fin de algo y tenemos algo relacionado con la basura. La basura es la que nos da la clave. ¿Por qué la basura es tan importante? La basura y los personajes. ¿Cómo son los personajes que se aparecen? ¿Cómo se aparece Tezcatlipoca? Ah, como el envoltorio, como no sé Ajá. si se va a sacrificar el corazón o algo así. Lo que se aparece es el envoltorio, que sería la basura, ¿no? Lo que ya no se Exacto, sacrifica. exacto. ¿Cuál es la potencialidad de la basura y el envoltorio? Es un momento de putrefacción, de descomposición. La noche, el fin de ciclo y la basura son lugares donde se está descomponiendo algo. ¿Qué pasa en Tula y qué pasa en Tenochtitlan? Se están descomponiendo porque están siendo derrotados. Está desapareciendo eso. Por el bulto es un cuerpo en proceso de descomposición, que, bueno, digamos que es una ceniza, pero ya está en proceso como de ser descompuesto por la tierra para volver a regenerarse. ¿Qué comparten todos estos? Que es el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Son momentos liminares, momentos en los que está siendo destruido algo para generarse algo. Por eso ellos aparecen, por eso aparecen diosas y dioses relacionados con la muerte y con la finalidad del ciclo, porque ellos tienen, vamos a verlo entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Recordemos a grandes rasgos que en el mundo mesoamericano todo tiene un espacio, un tiempo y una forma de ser y una razón de ser. El cielo ya sabemos que es considerado un elemento masculino, paterno, solar, diurno, caliente, asociado con la cacería, la guerra, el águila, el quechol y el fuego y la vida. Y la superficie terrestre es el espacio donde confluyen e interactúan los elementos del cielo y el inframundo. El inframundo, en contraposición del cielo, es un elemento femenino, materno, nocturno, frío, lunar, asociado con la sexualidad, el puerto, la muerte, el serpiente, el jaguar, y por supuesto los procesos de descomposición. Recordemos que en el mundo mesoamericano, el mundo o el cosmos está compuesto por estas tres partes, que hay un monte sagrado y un árbol sagrado que conecta a través de sus raíces y de la copa del árbol los tres planos del cosmos, el inframundo, la tierra y el cielo. Pero recordemos algo muy importante. Esto no se queda así. ¿Y quién es esta tierra? ¿Cómo está creada la tierra? Habíamos dicho y hemos visto en diferentes partes que cuando fue creada la tierra, los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl bajan a la diosa de la tierra, Tlaltecutli, la parten en dos y con una parte conforman la superficie solar, perdón, la superficie celeste, y con otra parte conforman la superficie terrestre. Y el mito nos dice,
Para compensar a la dicha diosa de los daños que estos dioses le habían hecho, todos los dioses descendieron a consolarla y ordenaron que de ella saliera todo el fruto necesario para la vida del hombre, y para hacerlo hicieron de sus cabellos árboles, flores y hierbas, de su piel hierba muy menuda y florecillas, de los ojos pozos y fuentes y pequeñas cuevas, de la boca ríos y cavernas, cavernas grandes, de la nariz valles y montañas. Esta diosa lloraba algunas veces por la noche, deseando comer corazones de hombres, y no se quería callar en tanto no se le daba, ni quería dar fruto, si no era regada con sangre de hombres. ¿Por qué llora entonces, a partir de esto que estamos viendo? ¿Por qué grita la Cihuacóatl cuando aparece, cuando viene el fin de los toltec, de los mexicas? ¿Por qué está llorando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Sus hijos, ¿no? Algo pasará con sus hijos. Muy bien. ¿Y quiénes son sus hijos? Los sacrificados. No. Que va a pasar algo con sus hijos, pero sus hijos no nada más los mexicas. Que va a haber muerte, que ella va a comer mucho porque va a comer los cuerpos de sus hijos, pero también va a haber hambruna, porque ella sabe cuándo, recordemos que ella es la dueña de donde sale todo lo necesario para vivir. Por eso sabe que no solo van a sufrir aquellos que van a morir, sino aquellos que van a seguir con vida no van a tener para comer, porque ella no va a generar la vida. Y en ese sentido, también las plantas, los vegetales, los animales son sus hijos. Es muy importante entonces tomar en cuenta que estos personajes aparecen en la noche, pero también pueden aparecer en el oeste y en el norte, y pueden aparecer en lo celeste. Son seres del inframundo, pero que habitan también en la parte superior del cosmos. ¿Por qué? Voy a proyectar rápido, me voy a mover tantito. Porque el cosmos, digamos las cuatro partes del mundo, también se proyectan sobre los cuatro extremos. Hay un poco del inframundo o una parte del inframundo en la tierra y en el cielo, así como hay una parte celeste en la tierra y en el inframundo. En ese sentido, cuando vemos cómo se organizan estos personajes, por eso pueden aparecer en el oeste. Las mujeres viven ahí, las mujeres que han muerto durante el parto, viven en el Cihuatlampa, en el Tonatiuh y Calaquian, el lugar donde muere el sol. Por eso ellas bajan ahí. ¿Qué es lo que pasa en el ritual del fuego nuevo? ¿Qué es el ritual del fuego nuevo? Hace rato creo que Karen ya lo había dicho. ¿Qué es el ritual del fuego nuevo? Karen. Pues es el momento en el que se cumplen los 52 años de la vuelta al sol, y es el nuevo sol, es el ciclo nuevo, digamos. Claro, se muere un sol. O sea, se murió. Se muere un sol y llega otro, exacto. Claro, por eso ellas pueden manifestarse en ese momento, porque el sol está muerto y es el momento en que ellas pueden, o rigen, mejor dicho. Por eso ellas se manifiestan. ¿Y por qué las mujeres, entonces? Eso nos ayuda a entender por qué las mujeres tenían que ponerse máscaras de maguey. Porque es el momento en que todo eso, todo lo que es potencialmente femenino, se va a transformar en la parte destructiva y terrible de lo femenino. Una mujer se iba a convertir en una tzitzimit, que iba a dañar e iba a destruir. ¿Por qué? Porque es el momento en que regía todo eso, en que se proyectaba, imagínense ustedes, era el momento en que se desbordaba el poder de las fuerzas nocturnas, porque no había sol, el sol estaba muerto. Había que regenerarlo.
El norte, recordemos que el norte para ellos está arriba, y además el norte es la región del inframundo, es el Mictlampa, la región de los muertos. La derecha del sol está asociado al pedernal, al negro, a lo frío, al desierto. Y el norte también es un espacio donde se van a proyectar estos diferentes personajes, donde va a habitar la muerte, donde la muerte va a estar presente, no importa el momento en que estés viviendo. La muerte es algo entonces necesario y es algo que trae vida, que trae cosas positivas. La muerte es parte de un ciclo que, digamos, por eso Tezcatlipoca te trae ambas cosas, porque por un lado te trae hambruna, sequía, tristeza, trabajo, pero como es parte de todo eso es parte de un ciclo, también te puede traer potencialmente todo lo positivo, todo lo asociado con la muerte, como los tecolotes, las arañas, el pinahuasli o cara de niño, son entonces, así como el huactli, personajes que tienen o que son potencialmente mensajeros del inframundo. Pueden comunicarse con nosotros y comunicarnos la voluntad del inframundo. Por eso cuando se aparecen son potencialmente, pues no necesariamente dañinos, pero nos van a decir o nos van a anunciar la muerte de alguien o de algo. Bueno, si quieren más o menos darse una idea entonces de cómo se encuentran estos personajes, en el Códice Borgia tenemos algunas representaciones del cosmos en general y vemos cómo están efectivamente estos personajes que van a descender. Estos son los famosos tzitzimit, que son estas entidades que pueden descender y afectar al ser humano en algún momento. ¿Por qué dañan y enchuecan a la persona? Pues porque recuerden ustedes que ellos están en un proceso de descomposición. Nanahuatzin es un dios que está, digan, recuerden ustedes que Nanahuatzin es Quetzalcóatl, que se va a arrojar para nacer o crear el nuevo sol. Es un dios que por eso está chueco, que está tullido, que tiene todo esto, porque es un dios que está en ese momento de descomposición para generar un nuevo sol. Bueno, con todo esto entonces podemos observar que quien se aparece como Cihuacóatl es la diosa de la tierra. Es esta deidad que tiene diferentes características y puede aparecer como diosa terrestre, en el caso de Cihuacóatl, pero también como diosa celeste, que desciende en el caso de las Tzitzimime, que van a bajar y atacar, porque esas son sus principales prerrogativas. Pero también puede aparecer como otra entidad que también tiene un intermediario. Los intermediarios de los muertos y del inframundo. Bueno, antes de continuar, ¿hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. ¿Dudas, quejas, preguntas, comentarios? Bueno, porque entonces aquí la pregunta es, ¿y en dónde entra el nahual? Ya habíamos dicho que los nahuales, pues entonces tienen una capacidad de convertirse, es alguien o algo que tiene la capacidad de convertirse. Yo no había escuchado hasta hace poco una narración donde una persona, comentaban, me parece que era en Oaxaca, que que estaba trabajando en la milpa y que se quedó esperando, se iba a dormir, digamos, en esta parte, tenía un cuarto para dormir, y llegó su esposa, y que llegó su esposa, pero que se veía rara, que no le hablaba bien, no le contestaba, y después él le dijo como, oye, vamos a dormir, tal, le dice, sí, pero te traje de comer, come. Él dice, bueno, está bien, pero la verdad no tengo mucho hambre, mejor me lo como mañana, mientras solo me tomo un atolito. Se toma su atole y cuando van a comer, esta mujer no podía hincarse para acostarse, no podía acostarse, le costaba mucho trabajo. Y cuando él se da cuenta que era una persona muy rara, le arroja el atole y sale corriendo y le grita, yo que te quería hacer un favor y tú mira cómo me tratas. Sale corriendo este ser, pero no tenía rodillas.
Hay otra donde es lo mismo, pero cuando le arrojan algo, al otro día se dan cuenta que está quemado un maguey. Lo que según dicen es que el maguey, o en este caso otra planta, se convirtió en un humano, imitó a la persona para dialogar con otra persona. Eso indica entonces que no nada más los dioses, los humanos y los animales se pueden nahualizar. También las fuerzas y las plantas. ¿En qué se convierten las brujas en México? En bolas de fuego. Fuego. Y en guajolote, y en esqueletos, en muchas cosas. Son potencialmente, se pueden transformar en muchas cosas. Cuando hablamos del nahuali, habría entonces que entenderlo como esto, como un intermediario y como un ser que está en tránsito, que puede ir y regresar, que puede ir al mundo de los muertos o al mundo de lo otro y regresar al mundo humano, o al revés. Es un ser del mundo de los muertos que viene al mundo de los humanos y regresa para allá. Generalmente lo vemos de aquí para allá, pero no, también puede ser de allá para acá. O sea, es un puente entre ambos mundos. ¿Qué significa Nahuali? Puede ser ocultar, engañar, tomar posesión de algo, la vestidura, el ropaje o una transformación. Ya hemos visto que Hernando Ruiz de Alarcón nos dice que cuando el niño nace, el demonio por el pacto expreso, entiéndase el dios, o tácito que sus padres tienen con él, le dedica o sujeta un animal que el dicho niño ha de tener por nahual, que es como decir por dueño de su natividad y su señor de sus acciones, a lo que los gentiles llaman hado. Y en virtud de este pacto queda el niño sujeto a todos los peligros y trabajos que padeciera el animal hasta la muerte. Y al contrario, hace el demonio que el animal obedezca siempre al mandato del niño, o bien el mismo demonio usando el animal como de instrumento lo ejecuta. Y de esta manera se excusan las imposibles pensadas transformaciones. El nahuali entonces tiene dos sentidos. Por un lado, lo que decía hace rato Miriam. Ustedes y yo tenemos un nahuali, que puede ser un animal, una planta, una fuerza, que comparte con nosotros el destino, y si es dañado ese nahual o esa planta, a nosotros nos causa daño, y al revés, si a nosotros nos hacen daño, a esa planta o ese animal o lo que sea, también puede sufrir daño. Pero también está esta otra parte del nahuali como transformista, como alguien que se transforma en otra cosa, como algo que se transforma en otra cosa. Nos dicen los primeros memoriales, que para nacer 4 veces desaparece en el seno de su madre. Cuando la mujer está embarazada, desaparece 4 veces del vientre, o se piensa como, oye, perdí al niño, o no sé, algo pasó. Como si ya no estuviera encinta y luego aparecía. Esa era la señal para saber que el bebé que seguía iba a ser un nahuali. Cuando había crecido y era ya mancebillo, luego se manifestaba cuál era el arte y manera de acción. Decíase conocedor del reino de los muertos, conocedor del cielo. Sabía cuándo había de llover o si no había de llover. Daba esfuerzo y consejo a los príncipes, a los reyes y a los plebeyos. Les solía decir y hablar así: oíd, se han airado los dioses de la lluvia, páguese la deuda. Hagamos instantes preces al Señor del reino de la lluvia. Luego al punto se hacía tal como él había recomendado. Se pagaba la deuda, se sacrificaban los hombres. También decía: va a haber enfermedad. Ya viene la enfermedad. Estén apercibidos los de la haz del pueblo, la cola y el ala. Nadie descuide su cuerpo. De igual manera, predecía, si había de haber hambre, y decía: va a haber hambre, lloverá medias. Muchos hombres serán vendidos como esclavos. Aunque tienen que comer, nada conserva de sus bienes, a no ser que lo haya emparedado. Por 2 años habrá hambre, por 3 años o por 4. Eso decía.
Entonces, aquí la pregunta es, ¿el Nahuali es malo? Pues hasta el momento no hemos visto que robe, que mate o que haga algo así. Nada más anuncia. Exacto. Anuncia, muy bien. Y anuncia cosas muy importantes, ¿no? Les dice, oye, tienes que pagarle a los dioses. Porque si no les pagas, pues se van a venir a cobrar. Lo que vemos en las apariciones de los dioses es que ellos se vienen a cobrar. Por eso aparecen las brujas y estos, porque dicen, pues tenemos hambre. Cuando aparece Cihuacóatl es para cobrarles, es para decir, oye, pues ¿cómo quieres que yo genere vida si no me estás dando de comer? También alcanzaban a ejercer oficio de brujo Tlacatecolotl. Si tenía odio a un pueblo o a un rey, si quería que se acabara un pueblo o que un rey muriera, así pronosticaba. Va a helar o va a caer granizo, decía. De ahora en un año todo lo que caerá sobre nosotros será fuego. También así pronosticaba el conjurador de granizo, perdón. Apercibido, no se descuiden los plebeyos y no tenía mujer alguna, ni hacía más que estar en el templo ayunando, vivía en su interior, por lo cual se llamaba brujo. Pero hay diferentes. De hecho, hay un texto, bueno, que nos dice cómo el mismo Sahagún, en sus textos, recupera un testimonio de cómo deben ser los nahuales. El nahuali es sabio, poseedor de discursos, dueño del depósito, sobrehumano, respetado, grave, serio, no burlado, no sobrepesado. El buen nahuali es depositario. Hay algo en su interior, guardador, observador. Observa, conserva, auxilia, a nadie perjudica. El nahuali malvado es poseedor de hechizos, hechiza a la gente, es dueño de hechizos para seducir, desatina a la gente, embauca, lanza conjuros a la gente, hace maleficios a la gente, obra como mago dañino contra la gente, se burla de la gente, turba a la gente. Entonces, ¿qué es el nahuali? ¿Es bueno o es malo? Pregunta otra vez. ¿De qué depende? Entonces, digamos, el oficio de nahuali. Depende de qué está haciendo y cómo lo está empleando. Aquí dicen, bueno, pues es que sí hay nahuales que son dañinos, potencialmente dañinos porque se benefician a sí mismos. Pero también hay otros que no se benefician así, sino son sabios, son conocedores, ayudan a los demás. ¿Por qué? Recordemos que en el mundo mesoamericano no existen absolutos. No todo es bueno ni todo es malo. Dentro del mundo nocturno, dentro del mundo sobrenatural, hay cosas que te van a ayudar y hay cosas que te van a afectar. Cuando viene el proceso de evangelización, lo que sucede con el nahuali es que se demoniza y se le carga de toda esta característica de algo negativo. Es un brujo, es un nigromántico, es un hechicero, tiene pacto con el diablo, es asesino. Esto en el mundo mesoamericano no era así. Era distinto, era como, bueno, existen unos que pueden hacer eso, pero también hay unos nahualis que son buenos. Hay unos nahualis, de hecho, mi maestro Roberto Martínez González, pues hace una clasificación, porque hay muchos, por lo menos hay 40 clases de personajes que se dedican a cosas rituales. Y entre ellos los nahualis aparecen como el sabio, el tamatini, como consejero, adivino, terapeuta. De hecho, había gobernantes como Nezahualcóyotl que eran nahuales, tenían la capacidad de nahualizarse. Tlaxiuhqui, el que hace llegar cosas, el que trae algo. O el que arroja, Tlaxiutlasqui es el que arroja granizo. Pues ahí uno diría, bueno,
A lo mejor es negativo. Bueno, a lo mejor es negativo, pero también recordemos que en contextos de guerra, los tlactoanis llamaban a los nahuales y les decían como, oye, pues vamos a pelear contra tal, pues mándales una granizada, ¿no? O sea, es negativo para el otro, pero para ti es positivo porque te está ayudando en la guerra. La Nananahualtin, la Huipushtin, que estas son las famosas brujas, que también son curadoras de granizo, y los que decís o dicen ellos que hablan con los dioses del agua y los que profesan ser brujos. Ellas se comen a los niños porque los niños tienen esta posibilidad. Recuerden ustedes, ¿qué le sacrifican a Tlaloc? Niños. Porque los niños tienen estas primeras aguas que permiten el surgimiento de la vida. Por eso ya se comen a los niños. Y se comen, digamos, algunas veces aparece de la cabeza, perdón. El Tlacatecolo, búho hombre, es hechicero, brujo, nos dicen los textos que se sangra sobre las personas, pinta sobre las casas, quema o punza las imágenes de sus víctimas, destruye los objetos, esteriliza la tierra, tortura, daña a los Nanahualtin de sus víctimas. ¿Se acuerdan de estos animalitos o plantas que decíamos? Bueno, pues este tiene la capacidad de ir al mundo de los nahuales y molestarlos para que nos dañen. Él es dañino por eso, pero también hay otros nahuales, digamos, que tienen la capacidad de ir y enfrentarse a él y decirle como, oye, no te estés pasando, ¿no? Y de curar a los nahuales, a nuestros nahuales, para que nosotros estemos bien. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es el nahuali también? Es un médico. Teyolocuani o devorador de corazones. El Tecotzcuani o devorador de pantorrillas. Entre la más famosa de esto es Malinalxóchitl. Malinalxóchitl era devoradora de corazones y devoradora de pantorrillas y cargaba a la gente. La Tlahuipushtin también, humo o bruma luminosa, y el famosísimo, el Temacpalitotique, que es el que baila con el brazo. El que baila con el brazo, ese sí es muy negativo. Ese sí, hay diferentes fuentes donde dicen que este personaje, el brazo que lleva, es el brazo de una mujer que ha muerto durante el parto, se lo corta y lo trae para con eso embrujar a la gente. La hechiza, viola mujeres, se mete a las casas, las asalta. Es muy negativo el tema Palitotique. ¿Qué se puede hacer contra él? Nada. Nada porque es demasiado poderoso. Entonces lo que podemos decir es que en el mundo mesoamericano y propiamente entre los nahuas, estos personajes que se aparecen, si bien aparecen en momentos liminares, es decir, en momentos en que va a surgir algo nuevo, por esa razón tienen también la autoridad o son potencialmente positivos o potencialmente negativos, dependiendo de lo que vengan a hacer y dependiendo de la relación que haya con los seres humanos. Estos personajes son deidades que van a aparecer en diferentes formas, en diferentes momentos, y que van a tener un potencial positivo, pero también con la llegada de la evangelización, lo que van a hacer es explotar su potencial negativo o su potencial contrario para comenzar a convertirlos en seres completamente demoníacos o dañinos. El nahual va a dejar de ser positivo, digamos, las apariciones van a dejar de tener este carácter de, bueno, pues me les enfrento y ya tal vez tenga algo bueno, van a desaparecer unas y algunas otras van a aparecer, a resignificarse. Y una cuestión muy interesante, y aquí viene la pregunta, es, ¿por qué entonces cuando se siguen viendo estos personajes, comienzan a verlos personas, lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿por qué personas que no son partícipes de la tradición indígena siguen viendo a estos personajes? Unos que no aparecen, de los que no hablamos mucho, pero después van a empezar a ser mencionados con mucho más énfasis, son los famosos aluches y los famosos enanos, los duendes. Dijimos hace rato que Tlaloc, ¿a dónde el Agüizote, ¿a dónde se llevaba a las personas que se comían?
Al fondo del lago, ¿no? A Tlalocan. Tlalocan, recordemos nuestro pequeño esquemita, está la tierra, está el Tlalocan, que está debajo de la tierra. El Tlalocan está en una parte del Mictlán, pero no es una parte completamente destructiva, digamos, es la parte donde ya van a ser el sol y donde van a ser las cuestiones positivas. Ahí viven los servidores de Tlaloc. ¿Cómo son los servidores de Tlaloc? Son niñitos, son chamaquitos. ¿Cómo se puede acceder al Tlalocan? Yendo al cerro. En los cerros hay entradas al Tlalocan y al inframundo. Por eso es en el cerro donde va a encontrar diferentes historias o testimonios sobre niños que se aparecen, sobre enanos, sobre aluches, sobre duendes, que desaparecen a la gente, o que se la llevan, o que te llevan, o a veces hay otros testimonios donde dicen las personas que fueron al cerro, se perdieron, y que la única forma de encontrar, que de repente encontraron a grupos de personas, y entre esas personas, a quienes encontraron, fueron a sus parientes muertos. Porque el cerro es un espacio para poder acceder al inframundo. Puede ser ya sea por accidente o sea porque ellos mismos te llevaron. Vamos a tomar en cuenta esto y tengan muy en cuenta esta estructura del mundo, porque esta estructura del mundo se va a combinar con el catolicismo para posteriormente generar las narrativas que ahora tenemos y los personajes que aparecen. ¿Quiénes están entonces asociados al inframundo, a lo nocturno, a la muerte? Tezcatlipoca, los nahuales, las brujas, por supuesto, los búhos y todo lo relacionado con la noche, pero también hay una serie de entidades que están asociadas con la muerte, el inframundo y esta región, que son las entidades acuáticas. Y va a permanecer un personaje que va a ganar muchos significados. La mujer de blanco o la diosa de la tierra. La diosa de la tierra es muy importante y siempre va a aparecer en cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque en ella vive el Tlalocan. Dentro de su interior está el Tlalocan. Ella es la tierra misma. O sea, digamos que hasta cierto punto, cuando aparece la mujer, es una nahualización de la diosa. La diosa se nahualiza en una mujer. ¿Por qué se lleva a las personas? Por lo mismo que se lleva el aguizotl. Y por lo mismo que llora. ¿Por qué se lleva a las personas? A partir de esto, ¿cómo podríamos explicar el hecho de que la diosa o que la mujer de blanco se lleve a las personas? ¿Por qué se las lleva? ¿Qué quiere? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que quiere? ¿Una ofrenda? Sí, pero ¿qué es una ofrenda? Pues, alimento o algo así. Comer. Quiere comer y en otras partes no necesariamente se las come, sino se los lleva a trabajar. Dicen que ellos están trabajando, que se los llevó porque necesita quien trabaje en su lugar. Y pues como no hay nadie trabajando, pues se busca a unos humanos para que se vayan a chambear. Bueno, a partir de esto, la próxima sesión, vamos a ver al cosmos judeocristiano, vamos a ver lo que llega con la evangelización, estos procesos de combinación, vamos a ver un poco retomar el nahual y todo esto y ver cómo se combina entonces con las figuras que traen ellos, para finalmente, dedicarnos los 2 bloques que vienen, o sea, después de la siguiente sesión, los otras 2, a hablar de las narrativas contemporáneas y tratar de entender quiénes rayos son y cómo aparecen, cómo podemos explicarlo a partir de estas 2 visiones del mundo. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y por qué se aparecen? Y una cosa muy interesante, ¿por qué si estos personajes son de tradición indígena, reaccionan a los símbolos cristianos? Ejemplo, cuando las brujas llegan, para evitar que se coman al bebé, se le pone una tijera en forma de cruz.
¿Por qué reacciona a eso? Pues se supone que ella no es parte del mundo católico, ¿no? Sería como llegar y decir como, oye, pues sí, qué padre tu cruz, pero a mí no me interesa, ¿no? Yo ni siquiera creo en eso. ¿Por qué reaccionan a eso? Vamos a tratar de explicarlo, entonces, las próximas sesiones. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna historia, algo en particular que quieran compartir? Debo confesar que a mí me costó mucho trabajo esta sesión porque estaba tratando de armar como cómo explicar, aparte, o digamos, cómo hablar de los textos y luego tratar de explicar cómo se relacionan con una estructura del mundo, con una forma de entender el mundo eh, y de darles un espacio en ese mundo. Porque, repito, ellos no son extra, ellos no están extra, ellos son parte de este mundo. En ese sentido, son parte de la naturaleza. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Bueno, sí, adelante, Ignacio, adelante. Nada más comentar que esto de que los primeros dos entes que vimos eran perseguidos, eran enfrentados, ¿no? Por sus víctimas, vamos a llamarlo así. Y tú dices que, bueno, de poco a poco ya después esto se fue cambiando y ahora eso sería imposible de entender, más bien ellos nos persiguen, ¿no? Pero bueno, Exacto. creo que eso lo veríamos la siguiente sesión. Exacto, eso es muy importante. ¿Por qué creen que se les haya quitado esto? ¿Por qué creen que se le resta como esta agencia al ser humano? Si se fijan aquí, si bien el ser humano sufre, pero lo que decíamos hace rato, hay una equidad, es como, ¿tú me atacas? Ah, sí, veniste, pues a ver si es cierto. ¿Qué cambia? Que entonces ya el ser humano ya no puede enfrentarse a ellos. ¿Qué es lo que busca reforzar entonces? Se busca reforzar con el hecho de quitar la capacidad del ser humano de enfrentarse a esto. ¿No? Darle como ese peso de positivo o negativo, o sea, hacerlo como o todo es malo o todo es bueno. Sí, y junto con ello, ¿por qué yo te quitaría a ti? Digamos, tú tienes Mirel, tú tienes la posibilidad de enfrentarte a ellos. Y de repente yo te digo, no, ¿qué crees que tú no te puedes enfrentar a ellos? No, porque mira, son malos, son el diablo, te van a destruir y todo esto. No, no, tú no, no, ni se te ocurra. Es Pues más, justo es ni como escuches ese lo que... miedo, ¿no? Ah, Como ¿para qué? tratan de imponerte un miedo para que ya no creas en algo positivo y que sea solamente algo negativo. Sí, ¿por qué? Pues el miedo vende. Sí, pero ¿qué es lo que te venden? Sí, o sea, tienes razón, pero ¿qué es lo que te venden? ¿Qué es lo que te querían vender? Pues que creyeras en Dios, ¿no? O sea, como en la Exacto, iglesia y así. la dependencia de Dios. Tú no puedes sin Dios. Solo Dios puede hacerlo. No andes ahí con estos cuates, ¿no? ¿Cómo crees? Pues estás con brujos. Para eso sirven también. Ahora, ¿fue efectivo? Más o menos. Vamos a ver que en realidad lo que sucedió es que se mezclaron muchas cosas y algunos símbolos, sí efectivamente, fueron vistos como algo negativo, pero otros se resignificaron. Por ejemplo, los duendes o los chaneques o los aluches, para otros, en algunas tradiciones se les dice que son angelitos y que son angelitos que permiten que traigan la lluvia. Es como, pues sí les funcionó, pero en otras cosas ya no tanto, porque se reutilizaron los símbolos católicos para integrar ahora las entidades sobrenaturales indígenas.
Bueno, no sé si hay otro comentario y si no, nos vemos la próxima sesión. Yo les agradezco el haber estado aquí y por supuesto sus intervenciones. Muchas gracias, bonita noche a todos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Gracias, Pablo. Gracias Hasta a ti, luego. Rubén.